Y la verdad es que México es el segundo país más gordo del mundo. 41.8 millones de personas tienen sobrepeso y 37 millones tienen obesidad. La idea no es botar la comida chatarra, la idea es saber lo que consumimos. Pero la verdad no se me antoja perder un dedo. Entonces pues empecemos a comer saludable, supongo. Banda, hoy me voy a comer 20 hamburguesas del McDonald's. I'm taking it a favorite town. 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 Pues así es, banda. Después de mucha demanda, la esquina de Marca regresa. Pues la verdad es que el estanque llegó y me dijo así como de, oye, Marca, ¿no quieres echarte 20 hamburguesas del McDonald's? Y dije, la neta, no, güey. Y me dice, yo pago. Y dije, va, sí, no, pues, porque a caballo regalado no se le ve colmillo, banda. Y pues la verdad es que aquí tenemos queso, no voy a decir su nombre, pero lo tenemos aquí porque está gracioso porque resulta que antes las hamburguesas de McDonald's ya llevaban queso y te costaban 25 pesos la más sencilla. Y ahora cuesta la de 25 pesos, sigue costando 25 pesos, pero ya no tiene queso, ¿no? Entonces, haciendo cálculos, nos salía más barato comprar el queso aparte y comprar 20 hamburguesas que no tienen queso a comprar a las que sí tienen queso que cuestan 30 pesos. Pero como la neta sí son un chingo, pues no estoy solo, la verdad, estoy con mi amigo Stanky Monkey. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Pues vamos a ir empezando, banda. Sabe como a Mierda. están buenas, banda. Déjame, yo le voy poniendo queso a la mía. Es lo más cagado que hay que ponerle queso a la hamburguesa. Ahí está aquí. Ven. Es así. Sí. Es así. ¡A huevo! Oh. ¿Y tú qué nos cuentas, Stanky? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues estoy muy deprimido recientemente. Pues ahorita mismo yo dono plasma. Bueno, no dono, lo vendo. Nunca desayuno porque pues voy a donar y ya no me dejan. Porque ya me sacaron 2 litros. Entonces, No, tan bien. Así que he cagado y todo. Pero, ¿sabes quién lo tiene más cabrón? Los migrantes indocumentados en Estados Unidos, banda. Es que no es Stanky. Aunque con Obama se deportaron más migrantes. Pues los métodos de Trump han sido más brutales, güey. Y ya ni hablar, ni siquiera te voy a hablar del dichoso muro, ¿no? Que ni siquiera se hizo y todos sabíamos que ni se iba a hacer, ¿no? Aparte de que la oposición estaba bloqueando el intento y de que era físicamente imposible cubrir 3,000 kilómetros en tan poco tiempo, pues ni se hizo, güey. O sea, era así. Entonces sí están que esto del muro llevó a Trump a poner más restricciones sobre la DACA o el programa de los Dreamers. Para quien no sepa, haz de cuenta que sí, cuando llegan así unos inmigrantes, una familia de migrantes, y hay alguien así muy niño, pues ahí en Estados Unidos le dan refugio, le dan seguro social, así le dan así como hasta el CURP, ¿no? De allá de Estados Unidos. Y ahorita con las nuevas restricciones, en caso de que cometan cualquier crimen, o sea, con cualquier mamada, los deportan, güey. ¿y pueden salir de Estados Unidos? Ellos no pueden salir de Estados Unidos, a menos que cometan algún tipo de crimen, güey. Te digo, no tiene que ser un crimen violento, güey. Cualquier cosa, con que se pasen el semáforo rojo que tú te echas, güey, los deportan, güey. Y luego también está ICE, que según Google es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, las siglas en inglés. Sí, ellos se encargan de administrar las deportaciones y todo, pero pues también es conocido como pues la cárcel de los migrantes, ¿no? Porque ellos meten en jaulas. Y esto se hizo durante la era Obama, pero solo los podían tener ahí 48 horas. Y no los separaban, o sea, los dejaban así como con su familia. Puedo sentir cómo se me cierra la arteria. Y fíjate que esto es de lo principal que quiero hablar, güey. Ahorita en ICE con Trump están separando a las familias, güey. O sea, separan a los padres de los hijos. Y según lo dicen que, es que hay que ver si en realidad son sus hijos. Pero tú sabemos que esto es una pinche táctica de intimidación, güey. Esto es para pinches asustar, güey. Es que, o sea, el Trump se ha referido a los inmigrantes como gente violenta, güey, que vienen a robar y la mamada. Pero son los que menos, estadísticamente, los que menos delitos cometen, güey. ¿Y entonces con qué excusa los arrestan o qué? Ya te había dicho, por cualquier mamada, güey. O sea, por pasarse un alto, güey. Incluso hasta por si estás haciendo mucho ruido, güey. Tus vecinos
te pueden denunciar por tener mucho ruido y por esa mamada ya te van a deportar. Y luego lo peor es que ya están usando el estatus de indocumentado como si fuera un delito, como si estuvieran rompiendo la ley. Aunque no hay nada ilegal en pedir asilo. O sea, así es como la mayoría de la gente entra al país. Luego el ICE se los lleva a estos supercentros de detención, que más bien parecen cárceles, que por cierto son de empresas privadas que las pagan los impuestos gringos, ¿no? Entonces estas empresas se benefician un chingo porque tienen nuevos empleados y aparte ellos cobran dinero los que están ahí encerrados porque pues de ahí mismo marcan, ¿no? Pues ahí le metes la monedita a la máquina del teléfono, pues le tienen que marcar a los abogados, a la familia, a los niños, entonces ya ahí todos se están beneficiando, güey. Ok, ya me estoy empezando a sentir mal. Los kilos de verga que les valieron los derechos humanos, güey. O sea, ya ni siquiera hablar de la pandemia, ¿no? Que ni siquiera se pusieron medidas sanitarias a pesar de que es un pinche foco de infección ahí toda esta pinche cárcel. Y luego ya hablé de que separan a los niños. El pedo aquí es que el ICE no tiene ni idea de a quiénes tiene ahí, güey. O sea, hay veces en donde deportan primero a los niños que a los padres, o pues, antes a los padres que a los niños. Y hay unos niños que han desaparecido. Yo te digo, a varios padres y a los niños los mandan a juicio de migración, donde obviamente no tienen ni puta idea de qué pasa. Y lo peor es que los jueces pues tienen que cumplir su cuota de migración, ¿no? ¿Por qué no solo entran de la manera legal y ya? No digas mamadas, están aquí. En teoría lo están haciendo de forma legal, güey. La mayoría entra por Tijuana y los puntos legales, güey. Y lo que hacen es quedarse más tiempo de lo que decía su visa. Entonces, eso es su crimen, su único crimen. Los que sí entran saltando el muro o cruzando el río, que son más pocos, al momento que los atrapan, piden asilo ahí, güey. Y de hecho, la mayoría de los que cruzan la frontera, en la frontera de Tijuana, son centroamericanos, güey. El número de los centroamericanos supera a los de México. Estos vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras. Y todos los que están emigrando ahí, güey, no son pinches pandilleros o son narcotraficantes o los pinches malas salvatrucha. No, güey, son las pinches víctimas, güey. Y lo peor es que esto no es la primera vez que sucede, güey. En 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, retornaron a un pinche barco de judíos, güey. Este video está siendo grabado antes de las elecciones. Ojalá si gana el Biden haga algo, ¿no? Pero si gana Trump ya valió madre. Chíngate otra, güey. Estaba más chido cuando jugábamos Minecraft y ahora jugamos con nuestra salud. Tú puedes, campeón. Porque aquí en la esquina de marca les gusta finalizar con un mensaje positivo. 20. Es una puta fan, güey. Me conté a alguien de tu misión hoy. Y te dejó un video felicitándote. Mark, hey, what's going on, man? It's the boss here, and I just wanted to tell you, congratulations, man. You know, congratulations on attempting this huge McDonald's challenge. I honestly never would have thought any human being would be sane enough to even attempt to gorge all the greasy, delectable goodness that is a Big Mac, or frankly anything else from McDonald's. So, I'm very impressed that you decided to do this, man. Very happy for you. So congratulations on your success, my dude. Thank you so much, man, for doing this. You are a hero to the human race. Congrats to you, Mr. Ryan. You are the most beautiful gringo that I never meet. Y bueno, gente, aquí acaba. Gracias por seguir este video. Fue mi idea. Gracias, Marca, por venir a... Sí, si quieren más información sobre lo que está pasando en la frontera, voy a dejar una playlist con más videos. Especialmente recomiendo los de John Oliver, siento que él explica mejor. Síganme en Twitter, Instagram, TikTok. Tengo 2 Instagrams ahora, no sé si se acuerdan. Ahí hago mis dibujos feos. ¿Tú tienes algo que nos quieras compartir? Los derechos humanos no son un juego, raza. Síganme aquí abajo en la descripción, Facebook, ni Team ni Squad. Hacemos directo todos los martes, miércoles y jueves. Hablamos sobre cultura, sociedad, cine y arte. Entonces ahí se dan una vuelta. Suscríbanse, dale a like. Vamos a ver si hacemos más videos así. Ojalá y no. Nos vemos en otra edición de La Esquina de Marca. The winner